Cuando era niño, mi papá se fue y creo que desde ahí todo empezó a ir cuesta abajo. Yo sentía que no tenía a alguien que se preocupara por mí. Cuando tenía 13 años, un amigo de la colonia me ofreció una sustancia que hasta el día de hoy me arrepiento de haber aceptado. Todo se volvió un caos y me sentía atrapado en un círculo de dolor y desesperación. Llegué a pensar que nunca podría salir de esa situación y que estaría condenado a vivir en las drogas para siempre. Pero ahí, en el fondo, decidí que no podía seguir así. Decidí que tenía que hacer un cambio en mi vida. Busqué ayuda en mi familia y en mis amigos, y aunque ellos tenían toda la intención de darme apoyo, no pudieron hacer mucho por mí. Donde todos mis esfuerzos fallaron, Dios tuvo éxito. Fue la fe lo que me hizo salir adelante. Fue el poder de Dios el que me ayudó. Cuando dejé de confiar en mis propias fuerzas y busqué ayuda del cielo, fue donde empecé a ver la luz al final del túnel. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 70,000 personas solicitaron la condición de objetor de conciencia. Esas personas rechazaban cualquier tipo de violencia. Entre los objetores de conciencia estaba un joven llamado Desmond II. Él se enlistó en el ejército, pero pidió nunca tomar un arma por ninguna razón. Cuando llegó al ejército, sus compañeros y los oficiales hicieron todo para molestar al joven II. Cuando él doblaba las rodillas para orar en su cama, le aventaban objetos con el afán de lastimarlo. II se sentía triste y lastimado. En cierta ocasión, uno de los oficiales le dijo al joven II: espero que mueras en combate. Un día todo cambiaría, especialmente cuando su compañía fue a combatir a los japoneses. Tenían que subir por un risco muy empinado, llegar a la cima y allí combatir. Cuando los compañeros de II subieron el risco, llegaron a la cima, se encontraron con una sorpresa. Los japoneses les estaban esperando, fusil en mano. Dispararon a quemarropa, matando a muchos compañeros y dejando a muchos heridos. El joven Desmond II decidió subir por el risco y llegar hasta donde estaba la zona de guerra con un afán: rescatar a sus compañeros. Y así lo hizo. Uno por uno fue rescatando a muchos heridos, hasta que al final rescató a 75 soldados heridos. Eso le valió el reconocimiento de toda la tropa, incluyendo a los oficiales. El presidente de los Estados Unidos otorgó al joven Desmond II la Medalla de Honor de las Fuerzas Armadas, la máxima presea que el gobierno de los Estados Unidos puede otorgar a un combatiente. Su valor fue reconocido por propios y extraños. La pregunta es: ¿qué motivó a Desmond II a hacer lo imposible? ¿Qué motivó a salvar a sus compañeros sin empuñar ningún fusil? Tal vez la respuesta esté
en la fe de Desmond II. Él creyó firmemente que Dios tenía un propósito para su vida. Su fe fue el motor que lo motivó a hacer todo lo que él hizo. Mis queridos amigos, es la fe el motor que puede mover a nuestras vidas hacia lo imposible. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, se relata el momento cuando Jesús llega caminando sobre las aguas hacia los discípulos. De repente, sucede algo extraordinario. El impetuoso Pedro grita a Jesús lo siguiente: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. San Mateo 14, 28 y 29. Imagina la escena. Jesús camina sobre las aguas y Pedro dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya donde tú estás. Entonces Jesús le dice: ven. Pedro, entonces y en ese momento, de un salto, se dispone a ir donde está Jesús. Y la pregunta que yo quiero hacerte ahora es: ¿qué motivó a Pedro a dejar la barca? ¿Por qué tomar el riesgo de salir de la barca? Parece que era más seguro estar en la barca que en las aguas. Recuerda, la tormenta era terrible. Era más seguro estar en la barca que en las aguas. Pero ¿qué motivó a Pedro a tomar ese riesgo? ¿Cuál fue la razón? Tal parece que la razón de Pedro fue la misma a la de Desmond II. La fe fue el motor que motivó a Desmond II a salvar a sus compañeros, y fue la fe el motor que motivó a Pedro a salir de la barca. La fe es el motor que motiva nuestras vidas a creer lo imposible. Hay que reconocer que para algunos la fe parece irrazonable, fuera de la razón. Sin embargo, ejercemos la fe todos los días y no nos parece que es irrazonable. Piensa un momento cuando tomamos un avión para viajar. Nos subimos al avión esperando que vamos a llegar a nuestro destino sin problema. En ningún momento nos ponemos a pensar: ¿será que este avión tiene sus piezas mecánicas bien? ¿Será que le hicieron mantenimiento? ¿Será que el piloto está capacitado? En ningún momento nos hacemos esas preguntas. Nosotros creemos que todo está bajo control. Tenemos fe. Una fe que llegaremos a nuestro destino. Asimismo, en la vida cotidiana ejercemos fe cuando vamos con el mecánico, cuando vamos con el médico, cuando vamos a todos lados. La fe siempre nos acompaña. Entonces, ¿por qué no tener fe en el ámbito espiritual? ¿Por qué no creer en Dios si creemos en otras cosas? Uno de los mayores obstáculos para creer en Dios es que desconocemos quién es Él. No podemos tener fe en lo que no conocemos. Si no conocemos a Dios, no podemos tener fe.
Para aquel que no conoce a Dios, la fe en Él es irrazonable, fuera de la razón. Pero mi querido amigo, aquel que conoce a Dios, que está relacionado con Él, para esa persona, la fe es muy razonable. Un día le preguntaron a un gran predicador, haciéndole una entrevista: ¿usted realmente cree en eso que predica? ¿Usted realmente cree en Dios? El predicador sonrió y contestó: señorita, usted me pregunta si yo creo en Dios. Debo decirle, yo estuve con Él esta mañana. Claro que yo creo en Dios. Este hombre hablaba de su relación con Dios. Cuando te relacionas con Él, cuando estás en comunión con Él, la fe es muy razonable. La fe tiene sentido. Y la única manera de relacionarnos con Dios es a través del estudio de la Biblia y de la oración. Si tú estudias tu Biblia y oras, estás en comunión con Dios, estás en relación con Dios, entonces la fe tiene sentido. La fe es razonable. Una definición de fe la encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Habla de certeza y de convicción. Eso parece extraño. En pocas palabras, la fe es una confianza plena y absoluta en Dios. Es más que creer con la mente. Fe es confiar con el corazón. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de ese tipo de fe. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es el de un hombre que estaba paralítico. La Biblia dice en San Juan capítulo 5 que Jesús está caminando por las calles de Jerusalén y él llega a un lugar llamado el estanque de Betesda. Ese lugar es triste, está lleno de enfermos, no tienen esperanza, no tienen solución. Ellos en su desesperanza creen que cuando el agua se levanta un poco, porque hay un viento, un ángel está pasando y el primero que se meta al estanque va a ser sano. Quieren creer en algo, se aferran a algo, aunque eso algo no sea realmente una verdad. Allí están esos pobres alrededor del estanque de Betesda, esperando el movimiento del agua. Jesús llega y a todos los que están ahí, todos esos desvalidos, Jesús pone sus ojos en uno, en el peor de todos, un paralítico que tiene 38 años postrado. Ese hombre no tiene esperanza, está perdido, no tiene solución. Todos por lo menos se aferran a algo. Cuando el agua se levanta, corren. Pero el paralítico no tiene dónde ir. No tiene cómo correr. Jesús pone sus ojos en él. Se acerca al hombre y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Parece una pregunta fuera de la lógica y de la razón. El hombre está tirado, 38 años enfermo, y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Muchas veces la fe parece ilógica, fuera de la razón. Pero entiende,
para el que tiene una relación con Jesús, la fe razonable. El hombre queda viendo a Jesús y le dice, no tengo quien me meta al estanque, todos van antes que yo. Jesús sonríe y entonces hace una declaración desafiante. Queda viendo al hombre y con los ojos fijos en él, le dice, toma tu lecho y anda. Mis queridos, si tú fueses ese hombre, ¿qué habrías contestado a Jesús? Algunos le hubieran dicho a Jesús, ¿tú te estás burlando de mí? ¿Tú has venido solamente a reírte de mí? ¿Qué pregunta la que tú estás haciendo? Parece absurdo, parece ilógico, pero no para el que se relaciona con Jesús. El hombre decidió creer lo imposible, porque la fe cree lo imposible. El hombre decidió ver más allá de sus ojos, porque la fe ve más allá de los ojos. El hombre creyó en Jesús. No tenía evidencias de lo que Jesús iba a hacer. No fue llamado con un gran tratado teológico. Fue una declaración desafiante. Toma tu lecho y anda. El hombre, al escuchar a Jesús, toma la decisión de creer en Él, de aceptar el desafío, de tomar el riesgo. ¿Puedes imaginar el momento? Cuando el hombre obedece y trata de levantarse y al ejercer su voluntad en las palabras de Jesús, empieza el milagro de la fe. El hombre comienza a tener fuerzas, su cuerpo comienza a ser restaurado, una vida comienza a emerger en ese cuerpo destruido. De repente, el hombre es sano. El hombre está caminando, el hombre está brincando. Por la fe ha hecho lo imposible. Por la fe el milagro llegó. La fe es capaz de hacer lo imposible, es capaz de hacer el milagro. Pero la fe, ese tipo de fe, es irrazonable para los demás, es absurda para los demás, está fuera de la razón para los demás, pero no para el que la experimenta, no para el que la vive. Esa fe es real. Mis queridos amigos, la fe logra lo imposible. Pero para ejercer la fe hay que tomar el riesgo. El riesgo de creer, el riesgo de saltar, el riesgo de ir a los brazos de Jesús. Yo no sé a quién estoy hablando en este momento. Yo no sé quién está viendo detrás de la pantalla o escuchando a través de la radio. Yo no sé quién eres tú, pero sí sé una cosa. Para tener fe hay que tomar el riesgo. ¿Qué estás esperando para ir a los brazos de Jesús? ¿Qué estás esperando para correr y entregarle tu vida a Jesús? No te detengas. Como Desmond II, sube al risco. Ve a lo imposible. Como Pedro, salta de la barca, camina con Jesús. Como el paralítico, levántate, cree en Jesús y ve lo imposible.
Yo no sé a quién estoy hablando, pero sé una cosa: al que cree, todo es posible. Hace más de 30 años, mi suegra Marta llegó a la Ciudad de México con algo que parecía imposible. Mi cuñado Israel había sido diagnosticado con cáncer, una leucemia fatal. Los médicos dijeron: no podemos hacer nada por su hijo. Prepárese. En ese oscuro hospital de la Ciudad de México, mi suegra se preparó para ver morir a su hijo. Estando allí, dobló sus rodillas al lado de la cama de su hijo y lloró, diciéndole a Dios: Señor, si tú en verdad existes, haz un milagro. No tengo nada que darte, pero si eres real, haz un milagro. Se quedó dormida hasta que a la mañana su hijo se levantó y le dijo: mamá, tengo hambre. Ella se despertó, fue a buscar a la enfermera. Mi hijo tiene algo. ¿Qué tienes?, dijo la enfermera. Tengo hambre. Denle de comer. Él va a morir. Él comió, pero lejos de morir, comenzó a sanar, comenzó a sanar. 2 semanas después, le estaban dando de alta. Y cuando el médico habló con mi suegra, le dijo: no podemos entender lo que pasó. No hay explicación para lo que sucedió. Algo extraño. Mi suegra sonrió y dijo: Dios hizo lo imposible. Eso es lo que hace la fe. Hace lo imposible. Pero hay que tomar el riesgo de la fe. Salir de la barca a la voz de Jesús. Hoy Jesús está llamando a tu puerta. ¿Te atreves a tomar el riesgo de abrir la puerta y dejar que entre? Mi querido amigo, hoy es el momento de tomar el riesgo de la fe. No te rindas, porque lo mejor está por venir. Decían que era el cielo caminando, que no me aburriría con su voz, que solo su mirada llevaba las palabras que cada corazón necesitaba. 5 panes y 2 pececillos fue el lonche que mi mami preparó. Mas crean lo que digo, no es broma ni imagino. Jesús hizo un milagro conmigo. Oró y multiplicó y el pueblo se llenó, pero este corazón se conmovió. Él no es alguien normal, Él es el Salvador. Escuchen, el Mesías ya llegó, ya llegó, ya llegó. Quizá no tengas mucho para darle, quizá tan solo un roto corazón,
Mas créeme lo que digo, no es broma ni imagino. Jesús hará un milagro contigo y miles lo verán, a Dios alabarán y muchos corazones volverán. Él no es alguien normal, Él es el Salvador. Escuchen, el Mesías ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Decían que era el cielo caminando, que no me aburriría con su voz. Mis queridos amigos, la fe es un desafío. Creer en lo imposible parece irracional, pero cuando tú te relacionas con Jesús y ves el milagro, la fe es muy racional. Hoy quiero invitarte a creer en lo imposible, a creer en Jesús. ¿Te arriesgas para poner tu vida en sus manos? Déjame terminar con una bendición para ti. Querido Padre, hay personas viendo y escuchando que necesitan creer. Hoy yo te pido que tú fortalezcas su fe. Ayúdalos a creer en lo imposible, a creer en ti. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Por favor, recuerda, no te rindas, aún hay esperanza. Nos vemos pronto.